vida profana como en la vida médica, en donde hay que tomar decisiones con mucha rapidez. Y de esas decisiones depende la vida o la muerte. No solamente la de ustedes, sino la del paciente que van ustedes a enfrentar. Entonces, para tomar decisiones rápidas tenemos que estar adecuadamente instruidos, adecuadamente estudiados para que cuando ocurra el momento y tengamos que tomar una decisión rápida, lo hagamos por el bien del paciente. Recuerden ustedes que uno de los adagios en la medicina es primum non nocere. O sea, lo primero es no hacer daño. Algunos conceptos generales para entender bien de qué estamos hablando. Cuando decimos paro respiratorio, llamado apnea, apnea, el prefijo a indica sin, neus es respiración, sin respiración. Implica a aquel paciente que tiene actividad cardíaca, es decir, le pongo el estetoscopio en el pecho, le tomo el pulso y siento la actividad cardíaca, pero el paciente no respira. A esto llamamos paro respiratorio. ¿Cuáles son las causas más importantes de paro respiratorio? La obstrucción de vías aéreas, esto se suele ver mucho en niños pequeñitos. Si ustedes tienen hermanitos menores o tienen sobrinos, verán que ellos cuando van caminando, van corriendo, encuentran algo y se lo llevan a la boca. Eso también puede ocurrir en los lactantes, cuando la madre los acuesta después de haberles dado la leche, regurgita un poco de leche y ese contenido gástrico obstruye la vía nasal. ¿Qué ocurre en el adulto cuando la vía nasal se obstruye? Uno abre la boca y respira. Los bebés no saben hacer eso. Y por supuesto también esto puede ocurrir en los adultos con alguna frecuencia. La segunda causa de paro respiratorio sería la disminución del esfuerzo respiratorio. Quien comanda la actividad respiratoria es el sistema nervioso. Entonces, la afectación por enfermedad del sistema nervioso, como accidentes cerebrovasculares, sea de causa isquémica o hemorrágica, infecciosas como la encefalitis, la meningitis o tumorales, pueden producir paro cardiorrespiratorio. Recuerden ustedes que en el bulbo raquídeo se encuentra el centro respiratorio. La lesión del mismo por infección, por hipertensión endocriniana o de causa isquémica o hemorrágica puede producir que se detenga el esfuerzo respiratorio. Aunque también esto lo hacemos nosotros los médicos usando medicamentos, sobre todo ligados a cirugía. Antes de intubar a un paciente, el anestesiólogo lo va a, a sedar, lo va a relajar y esto va a producir un paro respiratorio. Obviamente controlado, porque el anestesiólogo lo va a intubar y luego va a brindarle ventilación mecánica. Aunque también esto lo pueden producir algunas drogas. Un tiempo estuvo de moda las famosas peperas que veíamos en la televisión todos los días, las cuales utilizan pues medicamentos, sobre todo benzodiazepinas muy poderosos, que terminan provocando pues la detención de la función respiratoria. Miren ustedes, el alcohol también está acá y algunos fármacos de uso corriente. También el paro respiratorio puede verse a que son los músculos, ya no el cerebro, sino los músculos en los que están en problemas. Enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, el Guillain-Barré, lesiones de la médula espinal, sobre todo los traumatismos cervicales altos con traumatismo vértebro-medular y lesiones de la médula eh, espinal pueden provocar también paro respiratorio. De causas metabólicas, secundaria fatiga muscular, sobre todo por cuadros de hipoxemia persistente o acidosis metabólica, es decir, ha habido una hipoxemia tan severa y por tanto tiempo que uno tiene que hiperventilar. ¿Con qué hiperventila? Con los músculos, y los músculos se fatigan cuando se usan por tiempos prolongados, por eso dice hipoxemia persistente. Y también la acidosis metabólica, el otro estímulo para la respiración, aparte de la hipoxemia, es la acidosis metabólica. ¿Qué es la acidosis metabólica? El incremento del número de hidrogeniones que disminuye pues el pH sanguíneo. Otras causas de paro respiratorio son la insolación o el congelamiento, es decir, los dos extremos de la temperatura
del medio ambiente, quemaduras, inflamación de la garganta. Esto puede ser de causa inflamatoria o muchas veces de causa alérgica, lo que llamamos edema angioneurótico. La obstrucción laringea por caída de la lengua, la falta de oxígeno, como se ve pues, en las minas, en los pozos, o niños encerrados en los armarios. Entonces, en resumen, las causas de paro respiratorio van a ser metabólicas. Aquí fíjense ustedes que está el potasio de la cabeza. Y veremos de que tanto la hiperpotasemia como la hipocalemia pueden provocar también disturbios eléctricos que pueden terminar en paro cardíaco, además de paro respiratorio. El shock de cualquier etiología, infeccioso, destructivo, obstructivo, etc. Las iatrogénicas, sobre todo cuando el anestesiólogo no monitoriza adecuadamente al paciente. Los traumatismos, tanto el traumatismo cerebro-craniano como traumatismos que comprometan grandes vasos, y la hipotermia, también tendría que ser ahí la insolación, que ya habíamos mencionado hace un momento. El segundo concepto que vamos a aprender es el paro cardiorrespiratorio. Si el paro respiratorio era un cese de la función respiratoria, aquí también va a haber un cese de la función cardíaca. ¿De qué manera? Brusca, muchas veces inesperada, y es potencialmente reversible. Entonces, el paro cardiorrespiratorio se debe al cese de la actividad cardíaca y de la actividad respiratoria. Algunos conceptos más que vamos a aprender es la muerte súbita cardíaca o muerte cardíaca súbita. Es aquella muerte que ocurre de manera inesperada dentro de la primera hora del comienzo de los síntomas, ¿sí? Esto les va a servir mucho cuando ustedes tengan que definir en digamos, la muerte de un paciente o para llenar un certificado de defunción. Es aquella muerte que ocurre de manera inesperada, la muerte súbita, dentro de la primera hora del inicio de los síntomas. Cuando esto viene ligado a causas cardíacas, llamamos pues muerte súbita cardíaca. Ahora hay que tener en cuenta que muerte súbita y paro cardiorrespiratorio suelen usarse como sinónimos, pero en realidad el concepto de muerte súbita tiene un enfoque más bien de índole epidemiológico, mientras que el paro cardiorrespiratorio tiene más bien una orientación clínica. Esto va a servir para el tratamiento. Ya veremos que el paro cardiorrespiratorio, cualquiera que sea su etiología, tiene un protocolo estricto que vamos a revisar justamente el día de hoy. Aquí llamamos muerte clínica, aquella, aquella situación en donde el paciente no respira y no hay función cardíaca, y esto ocurre dentro de los primeros 4 minutos, en donde todavía la función neurológica no está irreversiblemente dañada y todavía podemos recuperar la función neurológica. Entonces, el concepto de muerte clínica viene ligado a la temporalidad, un tiempo menor de 4 minutos, para diferenciarlo de la muerte biológica, en donde ya sabemos que si el tiempo de paro, es decir, el cese de la función cardíaca y respiratoria, es igual o superior a 10 minutos, ya cambiamos de muerte clínica a muerte biológica. Veamos cuáles son las causas de paro cardiorrespiratorio. Comenzaremos con las causas de índole cardíaco, que son las más frecuentes. Y de las causas cardíacas, el 80% de las causas cardíacas de paro cardiorrespiratorio tienen origen isquémico, es decir, hay aterosclerosis coronaria. Y eso está ampliamente demostrado en los pacientes que sobreviven al paro y luego son llevados a la sala de cateterismo y se ve pues obstrucción de las arterias coronarias, o si el paciente fallece, en las necropsias podemos encontrar los trombos en las arterias coronarias. Entonces, ¿en quiénes ocurre esto? Generalmente la gente que tiene factores de riesgo coronario, que son los clásicos que ustedes ya conocen: el varón, estar la sexta, séptima, octava década de la vida, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, es decir, todo lo que conocemos como factores de riesgo coronario, que son factores de riesgo para aterosclerosis. Pero ¿qué ocurre si esto pasa en alguien más joven? Hemos visto en la televisión más de una vez que de repente un atleta, y es muy frecuente en futbolistas, colapsa en el campo deportivo y muere a pesar de los esfuerzos. Entonces, no vamos a pensar que esto es una enfermedad esclerótica, es un hombre joven,
es una persona que tiene una cultura del ejercicio, no tiene sobrepeso, no fuma. Entonces, ¿por qué se murió? Aquí entran las segundas causas más importantes de paro cardiorrespiratorio de origen cardiogénico a las miocardiopatías. Y voy a mencionar tres que son las más importantes. Y en orden de frecuencia diríamos la miocardiopatía hipertrófica. Si ustedes recuerdan, hace unos años, dos jovencitos del Sporting Cristal, mientras entrenaban, fallecieron. Me parece que estaban alrededor de 18 años de edad. La causa en ambos casos fue miocardiopatía hipertrófica. Entonces, esto ocurre en adultos jóvenes y también se ve en niños y adolescentes. ¿Y de qué se mueren? De arritmias. Esta hipertrofia del ventrículo izquierdo provoca una distorsión de la arquitectura normal del miocardio que lo hace evidentemente arritmogénico. Otra forma de miocardiopatía que es importante es la miocardiopatía dilatada. Y una un poco menos frecuente y más rara es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Todas estas tienen origen genético. Además de las causas cardíacas, entonces vamos a ver arritmias puras, como cuáles. Hablaremos de la fibrilación ventricular y de la taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Si yo sumo las dos, les diría que el 75% de los paros que ustedes van a ver están producidos por estos dos tipos de arritmias. ¿Y por qué son importantes estas arritmias? ¿Por qué las he mencionado? Y las he separado de las otras tres causas de arritmia en el paro cardíaco. Porque ambas son muy sensibles, altamente sensibles a la desfibrilación. ¿Qué significa sensible? Que con los procedimientos adecuados puedo revertir la arritmia y volver a la vida al paciente. Entonces, ¿cuántos tipos de arritmias hay en relación al paro cardiorrespiratorio? La fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso, la bradicardia y la sistolia. Hemos separado las dos primeras, primero, porque son las más frecuentes, y segundo, porque son reversibles a la desfibrilación ventricular. Pero también hay causas respiratorias de paro cardiorrespiratorio, sobre todo las infecciones. Cuando van vida hospitalaria van a ver que las neumonías son causas muy frecuentes de hospitalización. Y también la obstrucción de las vías respiratorias, que dijimos que se podía ver en niños, pero también en adultos. Enfermedades neurológicas, sobre todo los accidentes cerebrovasculares y los traumatismos. Están de moda ahora los atropellos, los accidentes de tránsito, etc. Cuando uno tiene un accidente grave, esto produce una liberación de catecolaminas en respuesta al accidente. Si estoy sangrando, pues va a aumentar el número de plaquetas, las catecolaminas, va a aumentar la agregabilidad plaquetaria. Si estoy sangrando y pierdo presión por hipovolemia, va a provocar vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del inotropismo para mantener el gasto cardíaco de manera adecuada. Pero cuando esta liberación de catecolaminas se vuelve excesiva, va a provocar serios problemas, va a provocar arritmias, incluso una miocardiopatía especial que se denomina TACOXUA. Sería bueno que lo anotaran para que conversaran con sus profesores de práctica y les explicaran ellos mejor qué es el TACOXUA. Otras causas del paro cardiorrespiratorio menos frecuentes tenemos a la disección de aorta, se refiere a la arteria aorta, y donde las paredes de la arteria se separan, la ruptura de aneurismas arteriales, tanto de aneurismas de aorta como aneurismas cerebrales, de embolia pulmonar, el hipo o el hipertiroidismo, la disfunción suprarrenal y las causas tóxicas. No es infrecuente ahora que esos chicos que tienen altas aspiraciones, cocaína, tolueno, o
ingieren altas cantidades de alcohol o, como ya hemos visto, algunos fármacos pueden provocar, pues, el paro cardiorrespiratorio. Bien, hecha esta introducción, la clase del día de hoy es reanimación cardiopulmonar. Es un conjunto de maniobras realizadas para reemplazar las funciones que se han detenido, la función cardíaca y la función respiratoria. Obviamente, un paciente que tiene pues, un paro cardíaco, ¿no? Con el objetivo de evitar el daño de las funciones neurológicas y recuperarlas hasta donde es posible. ¿Qué tan eficaz es esta guía? La indicación es 1A. 1A implica que todo el mundo, todos los médicos estamos de acuerdo que esta es la mejor manera de hacer un bien al paciente. Entonces, la eficacia de la técnica no tiene ninguna duda. ¿Cuál es la eficiencia de estas maniobras de resucitación? En realidad, cuando uno ve la literatura, la eficiencia varía de manera muy importante. En algunos reportes es 0%, en algunos reportes es alrededor del 20%, y en otros reportes superan el 44%. En los países escandinavos, por ejemplo, en donde las personas comunes y corrientes están entrenadas en las maniobras de RCP, en donde hay equipos de desfibrilación por todos lados, que ahora lo conoceremos, los reportes pueden ser bastante elevados. Otra cosa que debo decirles es que, para que no se sientan mal, que a pesar de que hagamos todo como debe ser, solamente un 20% de los pacientes que se recuperan del paro cardiorrespiratorio serán dados de alta sin secuelas neurológicas. Es decir, que por más que vayamos a tiempo, desfibrilemos, hagamos todo a tiempo, un buen grupo de pacientes, el 80% de ellos va a tener algún daño neurológico que felizmente revierte con el tiempo en la mayor parte de los casos. ¿Cuáles son los niveles del RCP? Pues tenemos el primero, el inicial, que es el llamado básico, o BLS, Basic Life Support. Son maniobras destinadas a mantener la función circulatoria y respiratoria utilizando nuestras manos y nuestros pulmones. A ver si tenemos la suerte de tener a la mano, sobre todo en el hospital, este dispositivo que llamamos AMBU, que nos permite ventilar al paciente sin entrar en contacto con la boca del paciente, porque si esto ocurre en la calle y ustedes no conocen al sujeto, ustedes no saben si el paro es por una severa infección, por algún virus raro, o porque ha tomado un veneno o algún tipo de tóxico. Entonces, una forma de protegernos es utilizando este álbum o una pocket mask o una máscara de bolsillo, como ahora veremos más adelante. Me he olvidado de decirles que el desfibrilador automático externo, o DAE, por sus siglas, ahora vamos a llamarle DAE solamente, se ha incorporado al RCP básico. El siguiente nivel, una vez que el paciente sale del paro y ya llegó la ayuda, ya llegó una ambulancia o ya estamos en la unidad de shock trauma de una emergencia, el siguiente nivel es el Advanced Cardiac Life Support, que es el ACLS como lo conocemos. ¿Cuál es la diferencia? Que ya tenemos desfibriladores más complejos, más eficientes, monitores tanto de presión arterial como de frecuencia cardíaca, como de saturación, y los ventiladores para oxigenar adecuadamente al paciente. Esos pacientes, una vez que ya los hemos intentado o ya los hemos estabilizado un poquito más, terminan pasando a una unidad llamada de post-reanimación, que en nuestro hospital en realidad son las UCIs, en donde el objetivo no solamente es mantener una buena ventilación, una buena circulación, sino además preservar y proteger el cerebro. Muy bien, ¿cuáles son los puntos claves de un RCP? Primero, iniciar lo más rápidamente posible la cadena de supervivencia, que es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Dos, proporcionar compresiones torácicas de alta calidad. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto.
saber cuándo y cómo usar el DEA, proporcionar una ventilación de rescate, comprender cómo trabajar en equipo con otros rescatistas y saber cómo se trata la asfixia. Y esto no lo vamos a tocar porque se refiere al Hemlich cuando tenemos pacientes con obstrucción de las vías respiratorias. Muy bien, iniciamos la cadena de supervivencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una cadena de supervivencia? Aquí en rojo al adulto, aquí en azul para los pediátricos. Esto no lo voy a tocar hoy día. Lo harán seguramente en su clase o en su curso de pediatría. Entonces veamos cuáles son los anillos de la cadena de supervivencia. El primer anillo es reconocer los síntomas, es decir, reconocer que estamos frente a un paro cardíaco e- y pedir ayuda de inmediato, sobre todo a los servicios de emergencia. En segundo lugar, realizar las medidas de RCP lo más pronto posible. En tercer lugar, el uso del desfibrilador externo, el DEA. En cuarto lugar, el soporte vital avanzado, o sea, el ACLS. En quinto lugar, tenemos a los cuidados post-parocardio en las unidades de las UCIs y la parte de rehabilitación, la parte de recuperación. Entonces, comencemos con el primer anillo de esta cadena. En este primer escenario vamos a ver cómo actuamos cuando hay un solo rescatista. El principio básico de todo esto, incluso el primer anillo, aún antes de este, es tomar precauciones. A veces vamos a encontrar que el paro ocurre en medio de un desastre natural o un desastre humano. Alguien de repente en medio de un terremoto le cae una estructura pesada sobre la cabeza y lo encuentra el paro, o alguien que fue atropellado, o alguien que ha sido sacado del agua o que está sacándolo del agua porque se ha estado ahogando, o alguien que hay que sacarlo de un incendio y ha inhalado gases tóxicos. Entonces hay muchos escenarios en donde tanto el rescatado como el rescatista pueden estar en peligro. Entonces lo primero que tenemos que hacer, lo primero es mover al paciente hacia una zona de segura. Si estamos en medio de una pista, pues hay que poner una vereda. Si estamos en el agua, hay que asegurarnos de llegar a la orilla del río, a la orilla del mar, en donde se ve el asunto. Si estamos en medio de un terremoto o por un terremoto, pues hay que moverlo a una zona en donde no hayan estructuras que estén por colapsar. No vaya a ser que se muera el paciente y se muera el rescatista también. Inmediatamente evaluamos al paciente. Entiendan bien, no lo evalúo primero. Primero pongo a salvo al paciente y me pongo a salvo a mí mismo. Esa es mi primera función. Una vez que ya conseguí esto, evaluamos al paciente, empezamos a hablarle en voz alta, verificamos si está o no respirando, verificamos si tiene o no tiene pulso. Si no tiene pulso, o no estoy seguro si hay o no hay pulso, porque a veces con los nervios, porque una cosa es que lo hablemos acá sentaditos y tranquilos en la sala, y otra cosa es que estemos en medio de un paro cardíaco rodeado de 20 personas que te están mirando y te están, a veces hasta estorbando en lugar de ayudar. Entonces, tranquilos, respira o no respira. Sí está boqueando. Ok, esa respiración agónica debemos considerarlo como si fuera apnea. Y si no respira, pues acercamos el oído hacia la nariz y si no sentimos el aire de la respiración, consideramos ya paro respiratorio. Por supuesto que, lo primero que hay que hacer es ver el estado de conciencia del paciente, hay que llamarlo, a veces hay que estimularlo con un poco de dolor y si no responde al llamado, si no encuentro actividad cardíaca o la actividad respiratoria es errática, ya estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Mientras vamos haciendo eso, casi de manera simultánea, vamos a pedir ayuda. ¿A quién?
a la gente que esté a nuestro alrededor. Si hay un segundo rescatista, él debe llamar a los servicios de emergencia, llamar a SAMU, llamar a Serenazgo, llamar a los bomberos, que son entidades que tienen unidades médicas a disposición para atención en foco. También, si sabemos que hay un desfibrilador cerca, hay que pedirle al segundo rescatista que vaya y busque el, eh, el desfibrilador automático. Si estoy solo, yo solo tengo que hacer todo, pero voy a necesitar siempre la ayuda de la gente que está alrededor nuestra. Por eso es que es importante saber trabajar en equipo y saber liderar el equipo. Importante es sin abandonar a la persona. Entonces, no tiene pulso, y ni bien nos damos cuenta que no tiene pulso, iniciamos las maniobras con compresiones. ¿Y por qué compresiones? Porque hemos dicho que por definición el paro es un proceso brusco e inesperado. Es decir, que cuando ocurre el paro, la sangre arterial que se encuentra en ese momento almacenada en las arterias del paciente está oxigenada. Y al iniciar las compresiones, lo que hacemos es activar, mover esa sangre oxigenada para todo el cuerpo. Una vez que llegue el desfibrilador, pues hay que utilizarlo lo más pronto posible. Entonces, vamos ahora a desmenuzar todo esto. No tiene pulso carotídeo. ¿Dónde buscamos? Pero no tiene pulso. ¿Dónde lo vamos a buscar? En el cuello, que es una buena arteria para eso. Si no estoy seguro, no pierdas mucho tiempo queriendo buscar el pulso. Y comenzamos las maniobras de reanimación con compresiones. 30 compresiones. Si estoy solo, hay que entender que son 30 compresiones y 2 respiraciones. Vamos a definir qué son compresiones torácicas de alta calidad. ¿Cómo son las compresiones? Primero, el paciente queda pues, en decúbito dorsal, está sobre una superficie dura, mejor es el suelo, no será problema. Si el paro ocurre en una cama, pues hay que bajarlo al suelo, hay que sacarlo del colchón, porque necesitamos que haya una buena compresión. Colocamos la mano dominante, si soy diestro, coloco la mano en donde, en el tercio o la mitad inferior del esternón. Recordemos que el esternón tiene un manubrio, tiene un cuerpo y tiene un apéndice sifoides. No vayan a colocar el talón de la mano en el sifoides, porque la posibilidad de fracturar el sifoides es sumamente alta y eso no va a ayudar mucho. La segunda mano se coloca sobre la mano en la primera mano que hemos colocado, y se entrelazan los dedos, dejando los dedos en el aire. Miren, no están sobre la caja torácica, porque si están ahí, la posibilidad de que podamos fracturar una costilla o más costillas, y esto lo vamos a ver sobre todo en la gente que es mayor, pues es alto. Miren ustedes, este es el talón de la mano, colocado en la parte, en la mitad inferior del esternón, la otra mano encima, dedos entrelazados, y comenzamos. Recuerden que hemos dicho que al inicio no tenemos que ventilar porque la sangre de las arterias en ese momento tienen sangre oxigenada. Entonces vamos a comenzar las compresiones con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. ¿Cuánto debemos hundir el pecho? Entre 5 y 6 centímetros para considerar las las, eh, las compresiones de alta calidad. ¿Y de dónde sale ese número? 5 o 6 centímetros. Está todo bien, bien. Perdón, primero hablemos de la frecuencia. ¿Por qué 100 a 120? ¿Por qué esa frecuencia? Esto está bien estudiado, está muy bien documentado. Eso no es nuevo, que con esta frecuencia cardíaca la probabilidad de supervivencia es mucho mayor. Menos de 100 o más de 120, en lugar de ayudar, perjudica. ¿Y por qué de 5 a 6 centímetros? Nuevamente tenemos acá la evidencia, otra vez publicada en Circulation, en donde la probabilidad de supervivencia mejora tanto en hombres como en mujeres con esa profundidad. Entonces,
Compresiones de alta calidad se refieren a aquellas que hunden el pecho, que hunden el esternón entre 4 y 6 centímetros, e iniciamos con una frecuencia que va entre 100 y 120 por minuto. Una repasadita, paso a paso, ocurre el paro, ubicamos la mitad inferior del esternón, colocamos el talón de la mano, miren, acá están marcando estos dedos, marcando el apéndice sifoides para evitar el daño del mismo. Miren cómo el talón de la mano está colocado en el esternón, pero los dedos están en el aire, cómo se entrelazan los dedos y los codos quedan rígidos. ¿Por qué? Porque vamos a usar el peso de nuestro cuerpo y vamos a utilizar los músculos dorsales para realizar las compresiones. Entonces, el costado del paciente, el talón de la mano, la otra mano entrelazada, los miembros superiores rectos, porque si yo flexiono los codos, ¿puedo hacer compresión? Sí, pero me voy a cansar muy fácilmente. En menos de 10 minutos, créanme, van a estar tan fatigados que van a detener por fatiga el paro cardiorrespiratorio. Entonces, para poder tener una mayor resistencia al actuar, vamos a utilizar los músculos dorsales y el peso de nuestro cuerpo. Miren ustedes cómo el rejetador está casi encima, si es que no un poquito más, del paciente. Eso nos va a permitir también usar nuestro peso para las compresiones. Pero también tenemos que asegurarnos que después de que hemos comprimido, dejemos de presionar, porque a veces nos quedamos, hacemos la compresión y seguimos con la mano ahí después. Eso no debe hacerse. ¿Por qué? Porque cuando yo comprimo el tórax, es decir, el corazón va a quedar entre el esternón y la columna, eso va a hacer que entre dos superficies duras pueda la compresión aumentar la presión intercavitaria, abrir las válvulas aórtica y pulmonar y iniciar la eyección sanguínea desde el ventrículo hacia las arterias. Pero cuando yo dejo de comprimir en lo que sería la diástole, la pared torácica va a regresar a su tamaño normal. Esto va a crear presión negativa en la jaula torácica y va a permitir el retorno venoso y el llenado del corazón. Es decir, actuaría como una diástole. Pero si yo sigo aplastando el pecho, pues esto no va a ocurrir. Este es un ejemplo de lo que sería cómo reconocer una taquicardia ventricular. Y este es el ejemplo de una fibrilación ventricular. Aquí en este primero, por ejemplo, no van a reconocer ustedes ni UNDAP, ni segmento PR, nada. Se ven imágenes de este tipo, producidos por un circuito de reentrada. Y acá la fibrilación ventricular, que sí es el desorden completo. Aquí por lo menos las ondas se parecen unas a otras. Aquí no. Aquí no hay nada de nada de nada. Nada. Un desorden completo y se grafica de esta manera. Estas dos hemos dicho que son las arritmias que son reversibles al tratamiento con el desfibrilador. Entonces, hablemos un poco del desfibrilador, de qué sirve y cómo es. Si ustedes ya lo han visto, parece una laptop quizás un poquito más grande, quizás un poquito más ancha, que está bastante bien diseñado. Estamos aquí frente al paciente con el paro. Uno abre la laptop, el DAE, y lo enciende. Al encenderlo, te va a dar comandos, te va a dar órdenes. Aquí están por un lado las paletas electrodos. Te va a pedir que los pongas en los sitios que corresponden. Una vez que eso ocurre, tú le pides a la gente que se aleje, porque van a pasar de corriente eléctrica a otro. Si está en contacto, porque a veces uno ve a la esposa o al esposo que quieren ayudar y empiezan a frotarle las piernas con la idea de avivar la circulación. Y si ustedes dan el disparo cuando hay alguien que está tocando al paciente, ya no van a tener un paciente, van a tener dos pacientes. Y sobre todo, también asegúrense ustedes mismos de no estar en contacto con el paciente. Por eso que aquí claramente el rescatador que dice, aléjense.
Luego, vamos a ver que la cosa es mucho más sencilla, porque ya hasta ahora hemos prendido la máquina, hemos conectado los electrodos, y aquí viene la parte más importante. El DEA está programado para reconocer los ritmos cardíacos desfibrilables. ¿Cuáles son? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Entonces, cuando el DEA encuentra otro tipo de, por ejemplo, bradicardias severas o encuentra sistolios, no recomienda la descarga. Y si esto ocurre, si el DEA te dice que no va a descargar, reinicias de inmediato las maniobras de resucitación. Pero si el DEA que identifica a un ritmo desfibrilable, va a emitir la descarga eléctrica. No olvidemos la ventilación. Para eso vamos a recordar dos tipos de maniobras que hacemos para desobstruir la vía respiratoria. Una es la maniobra frente-mentón y la otra es la maniobra mandibular. Esa es para recordar porque por cada 30 compresiones que hagamos, pues tenemos que darle dos ventilaciones. Pero siempre liberando la vía respiratoria de la lengua. Cuando hay un paro cardíaco, la lengua se va para atrás y obstruye la vía respiratoria. Pues miren ustedes como la mano derecha del regatista está sobre la frente del paciente, esto hace que flexione la columna cervical y la otra mano se encuentra en el mentón llevando esto hacia adelante. Por eso se llama maniobra frente-mentón, la cual ustedes no harán si tienen dudas sobre la indemnidad de la columna cervical. Si es un paciente que está que ha tenido un accidente de tránsito, que ustedes sospechan de un latigazo, lo primero que van a hacer es inmovilizar la columna cervical. Al inmovilizar la columna cervical, ya no pueden hacer esta maniobra. Entonces haremos esta otra maniobra, que es la tracción mandibular. Miren ustedes cómo colocamos las manos en eh, en la porción horizontal del maxilar inferior y traccionamos hacia adelante la mandíbula. ¿Cuál es la idea de hacer estas dos maniobras? Es la siguiente. En un paro, la lengua se va a ir hacia atrás y va a obstruir la vía respiratoria. Así que por más aire que le demos, por más ventilación que le demos, no va a entrar si no sacamos la lengua de esta zona. Para eso son estas maniobras, la frente mentón o la maniobra mandibular. Y miren ustedes cómo la lengua sale y deja libre la vía respiratoria. Recuerden ustedes que cuando demos la respiración boca a boca, si queremos hacerlo, o a través con la ayuda del Pocket Mask como está acá, debemos darle la ventilación y además ir mirando si o no se eleva la caja torácica. Porque si no se eleva, es que hay obstrucción de la vía aérea y no está oxigenando al paciente. La respiración se debe cerrar durante más de un segundo. ¿Sí? Tiene que tratar de meter todo el aire que puedan con el paciente. Entonces, un pequeño resumen. Miren ustedes cómo el corazón queda entre el esternón y la columna. Ya vimos por qué es 5 centímetros. Acá aumentamos la presión intertorácica, se abren las válvulas ventrículo-arteriales, sale la sangre de la pulmonar y la aorta, y luego que cesa la compresión, debemos evitar de hacer presión sobre la caja torácica para que retorne a su nivel normal, cree presión negativa y mejore el retorno venoso. Esto es cuando trabajamos solos, no hay nadie, pero si son dos rescatistas, pues ese segundo rescatista es el que debe buscar ayuda, llamar al SAMU, llamar a los bomberos, buscar el DEA, y él es el que va a preparar. Cuando hay un segundo rescatista, olvidemos del DEA. Él es el que va a ir a buscarlo, él es el que lo va a abrir, él es el que va a colocar los electrodos. ¿Cuál es la función del otro rescatista? Las compresiones torácicas. Eh, una vez que están ya colocó el DEA y no funciona o es un ritmo no desfibrilable, el segundo rescatista se hace cargo ya
de la ventilación del paciente. Es una función que seguramente va a ser intercambiable en algún momento porque el masaje cardíaco fatiga. ¿Cuál debe ser la relación entre compresiones y respiraciones? Ya lo hemos mencionado. Por cada 30 compresiones deben haber 2 respiraciones. Aquí nos repite nuevamente que después de cada compresión hay que asegurarnos que la pared vuelva a su posición natural, que no esté nuevamente comprimida. Y si me fatigo, voy a cambiar de lugares con el otro rescatista. Y una vez que hemos decidido usar el DEA, ¿qué vamos a hacer? Vamos a paralizar temporalmente las maniobras de resucitación. ¿Y por qué es importante hacer eso? Ahora lo vamos a ver. Hay que tratar de reanudar el RCP lo más rápido posible. La ventilación, ¿cómo se hace? Puede ser con la boca. Aquí está haciendo el examinador la maniobra frente, mentón. Luego tapa la nariz con una mano y con la otra mano, recuerden ustedes que está haciendo la tensión del mentón y comienzan las respiraciones. Estas son lo que habíamos mencionado, las máquinas de bolsillo o llamadas Pocket Mask, obviamente si están disponibles. En nuestro país probablemente no haya nada de eso. Entonces, como ya son 2 rescatistas, uno de ellos está haciendo las compresiones de alta calidad, el otro tiene la Pocket Mask la utiliza, hay que ver que esté bien sellada, esto incluye la nariz. Miren ustedes cómo estamos con esta mano haciendo la maniobra de frente-mentón, o en este caso la frente, y asegurando que la máscara que estamos utilizando acá sea hermética y no permita la fuga de aire a la hora que ventilamos al paciente. Y con la mano, los otros dedos y la otra mano también nos aseguramos que la máscara que llega hasta el mentón esté lo mejor sellada posible. ¿Bien? Entonces, con 2 regatistas iniciamos las compresiones, 30 compresiones, vamos contando en voz alta para que el otro se integre. El segundo se está encargando de la ventilación, sea con una pocket mask, sea con un bambú, o sea con la boca, utilizando 2 ventilaciones por cada 30 compresiones del primer rescatista. Esa es la fracción 30 a 2. Y este es un resumen que, como verán ustedes, comienza con la identificación del párrafo, la llamada que debe hacerse pidiendo ayuda. Los ciclos de ventilación son 30 a 2. Por cada 30 compresiones, 2 ventilaciones. Muy bien, ya estamos, ya colocamos el DEA, no funcionó el asunto o no es desfibrilable. Ya son 2 rescatistas, ya estamos haciendo las compresiones, estamos ventilando al paciente y nos queda la ansiedad. Ya salió del paro, habrá salido, de repente ya está latiendo el corazón, de repente ya está ventilando y no me doy cuenta. Si realmente busco el pulso carotideo y no hay pulso o tengo dudas, pues sigo trabajando como si estuviera en paro cardíaco. Una vez que sale del paro cardíaco, se colocamos al paciente en decúbito lateral derecho. De esta manera, el dorso bastante recto, formando un ángulo de 90 grados con la cadera, que a su vez forma otro ángulo de 90 grados con la rodilla, el miembro inferior derecho estirado, el miembro superior del lado izquierdo, colocamos la mano debajo de la cara del paciente para darle la posibilidad a las secreciones que hubieran que salgan al exterior y no compliquen más a nuestro paciente. Porque hemos dicho que no debemos demorarnos mucho cuando salimos o cuando vamos a buscar el pulso del paciente. Miren lo que ocurre con la perfusión coronaria. Cuando comenzamos el masaje, la perfusión coronaria se mantiene en un límite, yo diría, aceptable, pero cuando yo me detengo por buscar el pulso, por ejemplo, inmediatamente cesa la perfusión coronaria, lo cual es obvio porque estamos en paro, y si nos demoramos mucho, ¿qué va a ocurrir? Reiniciamos la manera de compresión.
Pero miren ustedes la distancia que está en perforación coronaria, de lo que estábamos al inicio, a acá. Entonces, poco a poco va a recuperar, sí, va a recuperar, pero van a haber minutos importantes en donde la cantidad de sangre inyectada va a ser bastante pequeña. Entonces, no demoremos mucho en buscar el pulso. Las interrupciones no deben ser, en lo posible, mayores de 10 segundos, porque si no, ese tiempo de no flujo va a generar periodos de muerte celular o de apoptosis. Muy bien, ya salió el paciente del paro cardiorrespiratorio, ya hemos usado nuestras comprensiones, ya hemos aprendido que hay que, primero, buscar un lugar seguro para el paciente. Segundo, identificar que el paciente está en paro. Tercero, que iniciamos con ocupaciones torácicas de alta calidad. Cuarto, que ventilamos al paciente. Previamente tenemos que haber sacado la lengua de su sitio con las maniobras de frente mentón o la maniobra mandibular y que debemos hacer, si somos dos examinadores, en lo posible 30 compresiones y dos ventilaciones. Sigue avanzando la historia, mejoró el paciente, ya salió del paro, ya dejamos en las compresiones, llega la ayuda finalmente y en las unidades, perdón, en las ambulancias de tipo D, y en las unidades de cuidados intensivos, o perdón, en las unidades de shock trauma de los hospitales, ya vamos a encontrar una tecnología que nos va a permitir un manejo más científico del paciente. Por ejemplo, el apoyo ventilatorio ya no se hace boca a boca, ya no se hace necesariamente como un MUC. Puedo colocar un tubo endotraqueal. Esto va por la boca, llega hacia la tráquea, se infla este globito, CAF, para asegurar que no se vaya a salir de su sitio y para evitar y proteger la vía respiratoria de las secreciones que pudieran salir del estómago. Y si no, esto no ocurre, nos va a dar como una neumonía química. Está yendo el contenido gástrico del estómago, que tiene pues un pH ácido, como ustedes saben. Ahora, el paciente va a llegar colapsado, es decir, con muy poca presión o sin presión, va a llegar chocado. Entonces, canalizar una vía a veces no es fácil. E incluso para personal de enfermería de experiencia les cuesta trabajo. Y ahora veremos que necesitamos pasar algunos medicamentos que podemos pasarlo por la vía endotraqueal. Es decir, paso por acá, llega al alveolo pulmonar, en el alveolo se absorbe con facilidad, pasa hacia las venas pulmonares directamente al corazón. En cambio, cuando yo lo coloco por vía endovenosa, tiene que pasar al estómago, luego a las mesentéricas, al hígado, al sistema porta, ocurre el efecto del primer pasaje y hay menos biodisponibilidad del fármaco. En cambio, acá pasa directamente desde el exterior prácticamente al corazón. ¿Cuándo y quién debe intubar un paciente? Bueno, si la mecánica ventilatoria sigue siendo mala, si el tiempo fue prolongado de paro y necesito colocarlo en ventilación mecánica, también voy a intubarlo. Y debe intubar quien esté mejor entrenado. Es decir, si ocurre el paro y hay un estudiante de medicina y un interno, pues el interno debe intubar. Si está el interno con un R1, el R1 va a tener que intubar. Y si está el R3, pues será el R3. Si está el asistente, será el asistente. Si está el anestesiólogo al costado, será el quien lo haga. Ahora los anestesiólogos incluso intuban bajo visión con lo que se llaman los videolaringoscopios. ¿Qué otra cosa más vamos a encontrar en estas unidades? Vamos a encontrar desfibriladores. Ya aquí ya no ocurre como en el DEA, donde yo coloco las paletas y el DEA me dice qué tipo de arritmia es y con cuánto va a descargar. No, acá nos permite identificar la arritmia que haya y podemos descargar de acuerdo a nuestro criterio. Generalmente comenzamos con 200 joules y podemos ir subiendo en caso que no responda a las maniobras el paciente. ¿Cuál es el principio básico del DEA o de este desfibrilador? Es entender que la energía eléctrica, la descarga eléctrica que vamos a hacer en estos pacientes va a permitir que el tejido miocárdico reinicie su despolarización
Es decir, es como si reseteáramos al paciente, como si reseteáramos el corazón. El tiempo es importante en la desfibrilación. Esto es lo que muestra esta gráfica. Cuanto más nos demoremos en desfibrilar, nuestra tasa de éxito va a ir disminuyendo. Así que estar seguros de que podamos desfibrilar lo más pronto posible, por eso la importancia del día. ¿Qué más tenemos en las unidades de shock trauma o las ambulancias tipo 3? Una serie de fármacos que nos van a ayudar en el combate contra el paro cardiorrespiratorio. Y muy bien, ¿y cómo se inicia la secuencia? Empezamos acá, reconocemos el paro, y si tenemos el desfibrilador a la mano, porque de repente el paro ocurre dentro de un ambiente hospitalario o dentro de un DAE que está a la mano, iniciamos las maniobras, iniciamos la desfibrilación. Lo usual es que no lo tengamos a la mano, entonces iniciamos las maniobras de RCP, las que hemos mencionado en el básico, y nos alistamos en cuanto dispongamos del desfibrilador. Si estamos en la calle, de repente un DAE; si estamos en el hospital, pidamos pues un desfibrilador. Descargamos. ¿Con cuánto? Con 200 joules. Y luego la descarga seguimos con las maniobras de RCP. 2 minutos después hacemos un nuevo corte y volvemos a descargar y volvemos a evaluar al paciente. Si sigue todavía en paro, pues continuamos la reanimación otros 2 minutos más y ya pensamos en colocar por vía endotraqueal la epinefrina. Si el paro sigue, volvemos a descargar. Ya el segundo fármaco que vamos a utilizar es la amiodarona, que viene en ampollas de 150 miligramos. Entonces estamos hablando de que vamos a colocar un bolo de 2 ampollas de amiodarona. Si a pesar de eso sigue en paro, volvemos a descargar y volvemos a colocar ya otra ampolla de epinefrina y así sucesivamente. ¿Se puede descargar sin daño? No. Usualmente, y esto de manera sumatoria, si sumamos más de 1500 joules, va a haber lesión del miocardio por la descarga eléctrica. Pero estamos muy seguros de cuándo y cómo desfibrilar. Algunas palabras para la actividad eléctrica sin pulso, que significa de que yo veo el monitor, hay un electrocardiograma identificable, pero busco el pulso en la región carotidia o en la región femoral y no tiene pulso. ¿Cuáles son las causas de esta paro que sí tiene actividad eléctrica? A la cabeza, vamos a ver la hipovolemia, por favor. Es decir, aquel paciente que de repente se deshidrató, estuvo con diarreas, sobre todo esto lo vemos a los viejitos, toda la noche con diarreas y nadie fue a ayudarlo, y a la mañana siguiente le encuentran al pobre anciano mal. ¿Qué ha ocurrido acá? Que disminuyó la volemia. ¿Es reversible? Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que desfibrilarlo? No. Hay que reponer volumen, con cristaloides o con coloides, según sea el caso. El taponamiento cardíaco, que es una forma grave de cambio pericárdico. ¿Qué ocurre aquí? Que la cantidad de líquido pericárdico, que normalmente está alrededor de 50, no más de 100 centímetros cúbicos, aumenta de manera súbita e importante. Esto hace que el corazón quede comprimido y no pueda ser llenado adecuadamente. ¿Es reversible? Por supuesto que sí. ¿Debo desfibrilarlo? No, hay que hacer una pericardiocentesis. Y así por el estilo. Les voy a dejar para que lo lean. Y pueden ver ustedes que todo esto lo tenemos de manera reversible en su mayoría. Si es un neumotórax, es decir, explotó un pulmón, sea por arma blanca, por ejemplo, o arma de fuego, o de manera espontánea con una bula, y el pobre pulmón quedó comprimido, esto también va a provocar eh, que no identifiquemos el pulso, que no podamos respirar adecuadamente, y simplemente se coloca un tubo de drenaje y se arregló el asunto. Entonces son causas muchas veces reversibles, tratables en general. Y las historias, esta rayita que vemos en la televisión cuando alguien se muere, acá tenemos las historias y algunos latidos que llamamos agónicos, que son miocitos que se niegan a morir, todavía tienen alguna descarga, pero no tienen ningún significado desde el punto de vista eléctrico.
Entonces, en resumen, vamos a encontrar dos tipos de paro cardiorrespiratorio, aquellos que tienen ritmo desfibrilable y aquellos que tienen ritmo no desfibrilable. Ya sabemos que esta es la taquicardia ventricular sin pulso más la fibrilación ventricular, que representan 3 de cada 4 paros. Hacia el otro lado está la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia, que son las causas de este paro. En ambos iniciamos con el RCP. ¿Cuál es la principal diferencia? Que aquí puedo usar el desfibrilador lo más rápido que puedo. Y esto le va a salvar la vida al paciente. En cambio, acá no. Acá, ¿qué voy a descargar si no hay nada para descargar? En ese caso, puedo inyectar adrenalina para hacer fibrilar al paciente. ¿Cómo? Sí. Yo puedo convertir esta historias en una fibrilación ventricular con la inyección de adrenalina, que como ya hemos visto, se puede colocar por vía endotraqueal a través del tubo. Aquí hay una mnemotecnia para ir pensando mientras ocurre el paro de qué causas reversibles podemos ir tratando. O sea, todo paro es solamente desfibrilación, solamente CRSP. No, ya podemos ir pensando en causas identificables. Y aquí tenemos la mnemotecnia de los 6H y 5Ts. ¿Cuáles son los 6H? Hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, se refiere a acidosis, hipoglicemia, o hipercalemia y la hipotermia. Leyendo, si es hipoxia, pues aumentaré la fracción inspirada de oxígeno, le repondré volumen, combatiré la acidosis, igual acá combatiré la glucosa. Igual, hipovolemia, hidrogeniones, hipoglicemia, si hay hipoglicemia, pues le reponemos volumen, glucosa y ya está. Tratamos el potasio o calentamos el paciente. ¿Cuáles son las 5Ts? La tensión, que se refiere al motor de la tensión. Colocamos un tubo torácico, un tubo de drenaje, le expandimos el pulmón y se acabó el problema. Drenamos el líquido pericárdico, combatimos los tóxicos, trombolizamos la embolia pulmonar o tratamos adecuadamente con repercusión a la trombosis coronaria. Entonces son causas que podemos identificar y que podemos tratar mientras vamos haciendo el RCP. Cuando suspendemos el RCP, primero si nos equivocamos con el diagnóstico y no había un paro cardiorrespiratorio. Cuando ya el examinador está tremendamente fatigado y no hay esperanza de ayuda. Si no tengan pena, si están solos y ya están fatigados al extremo, pues están facultados a detener las maneras de reanimación. El tipo de arritmia en el monitor, si yo veo unas historias, pues eh, no voy a desfibrilar, pero sí voy a tener que continuar con los libros de RCP. La edad del paciente, y no solamente la edad, a veces los pacientes mayores o los pacientes con enfermedades terminales dejan claras disposiciones que si ocurriera un paro, las dejaran ir. No, no hay por qué estar insistiendo ni maltratando al paciente. Si nos hemos demorado en iniciar las maniobras, de repente viene el vecino, te avisa hace media hora y nomás que no respire, que no, en media hora ya el pobre paciente ya murió, ya hemos dicho que 10 minutos o más, que ya estamos hablando de muerte neuronal. Entonces puede ser que sacamos al paciente que respire, que late el corazón, pero en el cerebro ya no va a quedar nada. Y si es que demoramos, ya van 20 minutos o 30 minutos y no reinicia la actividad eléctrica, pues podemos también por el tiempo suspender la maniobra. Aunque a veces nos ha pasado que nos hemos ido a 40 o 50 minutos y sí responde el paciente. Esto es una norma, todo lo que estamos viendo acá, todo lo que les enseñamos son guías que van ustedes a mejorar en su práctica diaria. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Muy bien. Piero Paredes. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Katy Gutarra. Presente. Catherine. Ok. María Magaño.
Doctor, buenos días, presente. Alejandro Coronel, Buenos días, doctor, presente. Adriana Chente. Buenos días, doctor presente. ¿Está bien pronunciado así, Adriana Chente? Presente, doctor, pero Ya. Bueno, algo que aprendí o me enseñaron estando en Cusco es que la doble C en quechua se pronuncia como J. En- Debería ser gente. Pero tú pronuncias gente, ¿no es cierto? sí, yo también me enteré de eso aquí. Ya, ok, ok. Está bien. Wilder Vilches. Wilder Vilches. Jus, Jus Asto. Asto Pecho. Brisa. Presente, doctor, buenos días. Muy bien, los que no han contestado y están en la clase, que me escriban por qué razón. Y dije, no me cuenten historias de que están, pues, el micro apagado, que la señal es mala. Listo, chicos, eso es todo. Muchas gracias. Ya me pongo de acuerdo con el delegado, con Matías, cuando hacemos la clase de hipertensión arterial. Listo, doctor, muchas gracias. Luego, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.